Hola, muy buenos días. Les habla Ramiro Guzmán. En este caso vamos a aprender cómo diseñar un ejercicio de proponer alternativas de solución, y pues en este caso vamos a trabajar con uno de los ejercicios que pues la instructora Andrea pues nos dejó en una evaluación. En este ejercicio yo tengo la billetana LTDA. Lo que se hizo fue tratar de tomar las cuentas que más como complicaciones nos presentan a la hora de realizar el estado de resultados. Lo primero que se debe hacer ante todo, para poder tener como una estrategia para diseñar el estado de resultados, es clasificar las cuentas. Esto nos permite pues agilizar el proceso y nos permite pues tener más claridad hacia dónde vamos a llevar cada cuenta. Entonces vamos a proceder a crear una nueva celda que se llama clasificación. Aquí la tenemos, y esta clasificación entonces consiste en poner las cuentas en las diferentes clases: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Pero pues antes de realizar esa clasificación es preciso que entendamos y recordemos un poco algo de la teoría. Entonces para eso pues vamos a ver rápidamente qué es un activo. Entonces un activo, eso es como un recorderis. Un activo son todos los bienes tangibles e intangibles que tiene la organización. Estos activos pues se pueden dividir en dos partes. Uno son los activos corrientes. Los activos corrientes son los que la empresa, como su nombre lo dice, están circulando, y son los que se convierten en efectivo en menos de un año. Por ejemplo, la caja, por ejemplo, los bancos, es dinero, son bienes de la empresa que están en constante movimiento, y que su movimiento es menor de un año. Tenemos la otra parte, que son los no corrientes o no circulantes, que son los que no se convierten en liquidez en menos de un año. Estos son más de un año. Son los bienes que la empresa no está circulando constantemente. Por ejemplo, aquí entran las maquinarias, toda la propiedad, planta y equipo de la empresa, porque son activos fijos que la empresa deja para su funcionamiento, pero estos no los está vendiendo o no los está circulando en la parte monetaria. Vamos a pasar a pasivo. El pasivo, pues como ya sabemos, son todas las deudas o obligaciones que tenga la empresa. Al igual que el activo, se divide en corriente. El corriente pues de la misma forma que el activo, pero como hablamos de obligaciones, entonces en este caso serían las obligaciones o las deudas que tiene que pagar la empresa a menos de un año, en un plazo menor a un año. Y en este caso pues en el corriente sería, por ejemplo, la deuda que tiene con los proveedores, la deuda que tiene con los socios. Él tiene que pagar esa plata en menos de un año, porque pues no puede pagarle a los proveedores en más de un año. La otra parte es la no corriente, el pasivo no corriente, pues que también, como su nombre lo indica, son las cuentas que la empresa puede pagar a más de un año. Generalmente pues estas son las de a largo plazo, porque el largo plazo es mayor a un año. Vamos a pasar a la clasificación de patrimonio. El patrimonio pues es el capital de la empresa. También se conoce como que es la diferencia entre el activo y el pasivo. Es decir, como el activo son los bienes y el pasivo son las deudas, entonces el patrimonio sería lo que nos queda a la empresa, lo que nos queda de lo que tenemos de bienes menos las deudas. Entonces ese es como el dinero o como el capital que tenemos para poder invertir. El patrimonio no tiene división, se divide en partes. Pasamos a los ingresos. Los ingresos, como ya sabemos, son, pues su palabra lo dice, son todas las entradas en dinero por las actividades productivas que se dedique la empresa. Estos se dividen en ingresos operacionales, que son los que tienen que ver directamente con la actividad que se dedica a la empresa. En este caso, por ejemplo, una panadería, pues su actividad principal es vender pan. Entonces un ingreso operacional es de la venta del pan, porque tiene que ver directamente con el objeto social de la empresa. Además, estos ingresos operacionales se subdividen en operacionales de administración, que son los que tienen que ver
los ingresos operacionales, perdón. Los ingresos se dividen en operacionales. ¿Qué son los operacionales? Los que tienen que ver directamente con el objeto social de la empresa, a lo que se dedica la empresa. Por ejemplo, si es una panadería, entonces sus ingresos operacionales son los que tienen que ver directamente con la venta del pan. Y se dividen en los no operacionales. ¿Cuáles son los no operacionales? Otro tipo de ingresos que no tienen que ver nada con la operación directa de la empresa. En este caso, hablando de la panadería, podía ser ingresos de donaciones, podía ser que la panadería vende otro tipo de artículos y le entran ingresos por ese otro tipo de ventas, y eso ya serían no operacionales porque no tienen que ver con el objeto social de la empresa. Vamos a pasar a gastos. Los gastos, como su nombre lo indica, son todas las cosas que la empresa paga y que no se le retribuyen. Son cosas que no se le devuelven a la empresa en efectivo. Por ejemplo, los sueldos por pagar, los sueldos que tienen que pagar los empleados, la publicidad, todos esos gastos, toda esa plata que la empresa tiene que invertir y no se le va a devolver. A la vez, estos gastos se dividen en operacionales, que son los gastos que tienen que ver directamente con la operación de la empresa, con lo que se dedica la empresa. Y estos operacionales se subdividen en de administración, operacionales de administración, y operacionales de ventas. Entonces, de administración, que son todos los gastos que tienen que ver con toda el área administrativa. Como sabemos, una empresa comercial, una empresa que se dedica a la compra y venta de productos, tiene dos áreas, las áreas más grandes, que sería el área de administración y el área de ventas. ¿Sí? Entonces, por eso los gastos se vienen en ese tipo de áreas. El área de operacionales de administración son los que tienen que ver directamente con todo el área administrativa, con los funcionarios, con los empresarios, con el contador, con el gerente, toda la parte administrativa de la empresa. Y los de ventas, pues son, como su nombre lo indica, del área de ventas, del personal de ventas, de los utensilios para las ventas, de la publicidad para poder vender, todos los gastos que tienen que ver directamente con la empresa. Pero también los gastos se dividen en no operacionales, y los no operacionales son los que no tienen que ver con el objeto social de la empresa. O sea, son otro tipo de gastos que surgen, pero que no tienen que ver nada con la administración ni con las ventas de la empresa, sino son otro tipo de gastos. Y pues para poderlos ver, entonces, los operacionales, para que puedan especificarlos y ver qué tipo de gastos son, para que pues tengan más claridad. Los operacionales de administración lo encontramos en el grupo 51, los de ventas en el grupo 52 y los no operacionales en el 53. Entonces ya sabemos que todos los 51 son los gastos de operacionales de administración, los 52 operacionales de ventas y los 53 son los no operacionales. Entonces los invito a que revisen esos grupos, para que miren detalladamente cada cuenta que pertenece a esos grupos, para que pues cuando la vean en la respectiva tabla puedan diferenciar a qué gasto pertenece. Al igual, olvidé decirles también que los ingresos, pues los operacionales son de la 41 y los no operacionales son de la 42. Y vamos a pasar a los costos. Los costos, como sabemos, son todos los sacrificios o todo lo que incurre la empresa, pero esto sí se le retribuye, y precisamente esa es la diferencia entre el gasto y el costo, que el gasto es algo que la empresa invierte, pero no se le va a devolver ese dinero. En cambio, el costo es algo que la empresa invierte y es algo que se le va a retribuir. Ese costo podría ser, por ejemplo, en la adquisición de materia prima, en la adquisición de productos en proceso, que son productos que lo que va a hacer la empresa es transformarlos y al final le va a generar una utilidad. Entonces, por eso es un costo, porque invirtió para ganar. Los costos
no tienen división. Bueno, y entrando en ese preámbulo, entonces ya podemos iniciar con nuestra tabla, entonces ya conociendo las clasificaciones, y de esta misma clasificación vamos a dividir y a clasificar el cuadro respectivo. Entonces vamos a iniciar. Cuenta, saldo y clasificación. Dice, la empresa La Billetana LTDA NID, empresa comercial, inicia sus actividades desde el 1 de enero de 2013, presenta los datos a 31 de diciembre de 2013. Cuenta, banco. Clasificación del banco. ¿Qué es? Un activo. ¿Por qué? Porque es plata que la empresa tiene acumulada, depositada en un banco, y pues es plata de nosotros. Ese es un activo corriente. ¿Por qué corriente? Porque, como ya hemos indicado, es plata que está en el banco y pues está en constante circulación. Capital social, como lo vemos, está en signo de preguntas porque nos toca averiguarlo más adelante, miramos cómo. Pertenece al patrimonio. Todo lo que tenga que ver con capital es patrimonio. Costo de venta, entonces, como su nombre inicia costo, entonces sabemos que es un costo. Costo de venta significa lo que nos vale la mercancía para venderla, entonces es un costo. Cuentas por cobrar a trabajadores, entonces es dinero que tenemos que cobrarle a nuestros empleados, y entonces es plata que es de la empresa, ya es de la empresa, porque aunque no la tenemos, es plata que está ya, pero que es de la empresa como tal. Son dineros que nos lo tienen que pagar, entonces la empresa ya cuenta como si eso fueran activos. Entonces aquí viene una clave que pues es importante. Todo lo que diga por cobrar, todas las cuentas que ustedes vean que diga por cobrar, ustedes ya saben que son deudores, pertenecen al grupo 13 del activo, deudores. Entonces, por cobrar, porque nos deben, entonces de ahí viene la palabra deudores. Entonces todo lo que tenga que diga por cobrar, automáticamente se sabe que es un activo y que es corriente, porque pues la empresa no va, para no perder, pues ella tiene que cobrar ese dinero en menos de un año. Entonces esa es una de las claves. Para pues revisar un poco más, pueden mirar en el grupo 13 todos los tipos de cuentas que se pueden cobrar a trabajadores, a socios, a clientes, a todo un grupo. Aquí viene otra parte que es las cuentas por pagar. Aquí viene otra clave. Como en el anterior, por cobrar significaba que eran activos, ahora aquí la diferencia es que es por pagar. Entonces todo lo que ustedes vean que diga por pagar, ya ustedes saben que es un pasivo. ¿Por qué? Porque hay que pagarlo, porque lo debemos. Entonces, y los pasivos son todas las deudas que tiene la empresa. Entonces, por cobrar es un activo y por pagar es un pasivo. Entonces, aquí viene también una estructura que utiliza la instructora, y es que en signo de paréntesis pues se escribe a corto plazo o a largo plazo. ¿Para qué escribe ella esto? Para saber si el pasivo es corriente o no corriente, porque como sabemos, pues corriente es que son deudas que tenemos que pagar a menos de un año, ¿sí? Entonces a eso se le llama corto plazo, porque corto plazo es un tiempo menor a un año. Entonces si dice corto plazo, entonces sabemos que es un pasivo corriente. Si dijera largo plazo, pues contrario, es un pasivo no corriente. Pasamos a la depreciación acumulada. ¿Qué es la depreciación acumulada? Depreciación es el desgaste de los bienes materiales de la empresa. Entonces la depreciación acumulada es entonces el desgaste de todos los bienes, pero acumulados, es decir, que se van sumando, que se van acumulando. Si aquí estamos hablando en el ejemplo que es al 31 de diciembre, significa que esa depreciación se acumuló desde el 1 de enero, que es donde iniciamos nuestro balance. Desde el 1 de enero se fueron sumando las depreciaciones mensuales para al 31 de diciembre poder tener una depreciación acumulada, que es la sumatoria de todos los meses en que fuimos restándole ese desgaste a nuestros bienes. La depreciación acumulada sabemos que va en propiedad, planta y equipo, ¿sí? Es un activo y va en propiedad, planta y equipo.
¿Por qué en propiedad, planta y equipo? Porque pues aquí lo que se desgasta son los materiales, son la propiedad, la planta y el equipo. Entonces por eso va dentro de ese grupo, dentro del grupo en que se clasifica el balance general, que va activo corriente, activo no corriente, propiedad, planta y equipo. Ahí va la depreciación acumulada y va restando a la propiedad, planta y equipo. ¿Por qué va restando? Porque como ya dijimos, es un desgaste de los bienes materiales. Entonces eso no nos representa a la empresa más dinero, nos representa es menos dinero. Entonces por eso va restando, porque pues es un desgaste que se va acumulando. Los derechos de marca son derechos, vemos que son derechos, es decir, ahí ya sabemos, si dice derecho, que es algo que nos pertenece. Derecho, tenemos un derecho, tenemos algo que es de nosotros. Entonces es un derecho de la marca. Entonces la marca que la empresa escoge y la patenta es un activo de nosotros, es bienes de nosotros, es solo de identidad de la empresa. Entonces, como sabemos que todos los bienes, todo lo que sea de la empresa son activos, ¿sí? Entonces este sería un activo. Pero entonces aquí es donde uno mira la clasificación y diría, pero ¿es corriente? ¿Es no corriente? No, no es ninguna de esas. No es corriente porque la marca no es algo que está circulando, no es efectivo. No es no corriente porque no es dinero que da más de un año, no. No es propiedad, planta y equipo porque no es algo tangible. Es del grupo de los intangibles. Entonces es un activo intangible. ¿Por qué intangible? Porque es algo que tiene la empresa, pero no se puede tocar, no se puede palpar, pero sí hace parte de la empresa. Es algo que le suma a la empresa porque es de la identidad de la empresa. Este activo intangible lo encontramos en la cuenta 17, creo, 17, y ahí ustedes pueden mirar un poco más. Aquí voy a escribir 17. Cuáles son todos los intangibles, que todos los activos que hay derechos de marca, hay patentes, hay algo que se llama know-how, que significa el conocimiento que la empresa patenta. Toda que miren ese grupo y empiecen a mirar el significado para que pues tengan un poco más de claridad. Vamos a pasar a deudores clientes, que es muy parecida a cuentas por cobrar a trabajadores. También pertenece al 13, ustedes ya saben que es del 1305, entonces no voy a enfatizar en ese activo corriente. Devoluciones en venta, entonces estas devoluciones en venta significa que la empresa vendió los productos y los clientes devolvieron algunos productos, entonces hubo unas devoluciones. Estas devoluciones van exclusivamente para el estado de resultados. ¿En dónde van? Pues ustedes tienen que mirar la estructura, van en la parte que dice devoluciones en venta. Esto es un ingreso, pero va restando. Entonces aquí voy a escribir restando, el signo menos, va restando. ¿Por qué? Porque es un ingreso, porque hace parte de las ventas, ¿sí? Pero la diferencia está en si suma o si resta. Entonces aquí vemos que resta. ¿Por qué resta? Porque no es algo que no nos va a sumar, sino que antes nos va a restar, porque ya habíamos vendido una mercancía y nos la devolvieron. Entonces nos toca descontar ese dinero que por la devolución. Muy bien, vamos a pasar a dividendos y dice entre paréntesis ingresos recibidos por acciones. ¿Qué significa esto? Entonces ahí está la clave, ingresos, dice. Entonces ya sabemos que automáticamente sabemos que es un ingreso. ¿Por qué es un ingreso? Porque dice que es un dividendo. Dividendo es una parte, una ganancia, una parte de una ganancia. Dice que es una parte de una ganancia recibida por acciones. Entonces, como ya habíamos visto en trimestres pasados, la empresa invierte, hay muchas personas y empresas que invierten en acciones para recibir una utilidad. Entonces esto significa esos dividendos, la utilidad que recibe la empresa por invertir en acciones de otras empresas o de la bolsa, etcétera. Entonces eso es un ingreso porque es dinero que nos va a entrar a la empresa. Pero aquí es donde viene la diferencia de la clasificación que habíamos visto antes, que eran ingresos podían ser operacionales y no operacionales. Entonces, como vemos que esto es un ingreso y sabemos que los operacionales son los que tienen que ver directamente con lo que se dedica la empresa, y si aquí hablamos que la empresa es una empresa comercial, es decir, compra y vende productos,
y aquí nos están diciendo que estos son dividendos o interés o ganancia por acciones, entonces automáticamente sabemos que eso es un ingreso no operacional. ¿Por qué? Porque la empresa no se dedica a comprar acciones, la empresa se dedica a comprar y a vender productos. Entonces esto que le entró fue por otra inversión que hizo, pero no tiene que ver con el objeto social de la empresa. Vamos a pasar a edificios. Entonces edificios sabemos que es un bien, pertenece a la empresa, entonces es un activo y pertenece a propiedad, planta y equipo. Listo. Vamos a pasar a gastos de depreciación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta cuenta y la depreciación acumulada. Recordemos que la depreciación acumulada es la depreciación sumada de todos los meses, y esa va restando a la propiedad, planta y equipo. La depreciación acumulada, o sea, la acumulación o la sumatoria de todas las depreciaciones. Pero el gasto de depreciación, sí, como su nombre inicial lo indica, es un gasto. ¿Por qué? Porque este sí es la depreciación mensual. Recordemos que la acumulada es la recolección anual de todas las depreciaciones. Por eso es que se va directamente al balance general. En cambio, este es la que se considera mensualmente. Entonces, toda la depreciación de nuestros computadores, de toda nuestra propiedad, planta y equipo, mensualmente aquí se descuenta. Entonces, este gasto de depreciación fue del mes de diciembre, porque este ya es el balance a diciembre, a 31 de diciembre de 2013. Entonces, como ya vemos que hice gasto, entonces ya sabemos que es un gasto. Es un gasto, y pues aquí miramos si es operacional o no operacional, o gasto operacional o no operacional, o puede ser operacional de administración o puede ser operacional de ventas. ¿Cómo sabemos qué gasto es? Entonces recordemos que los gastos, los administrativos, los operacionales de administración, son los que tienen que ver con todo el área administrativa, y los de ventas con todo el área de ventas, y los no operacionales son otro tipo de gastos. Entonces, el gasto de depreciación, la depreciación, ¿qué se nos deprecia? Los bienes que tenemos. Entonces aquí es donde entramos a mirar qué bienes tiene la empresa. Entonces la empresa tiene unos edificios. Aquí vemos uno de esos edificios, miramos más aquí, la empresa tiene unos muebles y enseres. ¿Qué otros bienes puede tener? Tiene unos terrenos y ya. Entonces ya tiene tres activos de propiedad, planta y equipo: terrenos, edificios y muebles y enseres. Esa área deducimos que son del área administrativa, los muebles y enseres, los edificios, de las oficinas. Entonces deducimos que es del área administrativa. Entonces por eso vamos a decir que es un gasto de operación, un gasto operacional de administración. Ojo, si los bienes que tuviera la empresa fueran exclusivos para la venta, por ejemplo aquí dijera edificio para la fábrica, edificio para crear la publicidad, para las ventas, entonces ahí sí sabemos que lo que se nos va a depreciar es un bien que identifica en las ventas, que proviene de las ventas. Entonces aquí ya en el gasto de depreciación, entonces ya no lo metemos en operacionales de administración, sino operacionales de ventas, porque los bienes que tendríamos serían de ventas. Entonces eso es muy importante, revisar qué bienes tenemos, y con base en los bienes entonces determinamos si los bienes son de administración, entonces decimos que este gasto de depreciación es de administración. Pero si fueran de ventas, camionetas exclusivas para la venta, otro tipo de bienes para la venta exclusivas, entonces directamente operacionales de venta. Vamos a pasar a gastos financieros, gastos bancarios. Esa automáticamente sabemos que son gastos no operacionales. ¿Por qué? Porque son del manejo de tarjeta, de la chequera, de todo ese tipo. Entonces eso no tiene que ver ni con la administración de la empresa, ni con las ventas de la empresa, sino otro tipo de gastos que ya son fuera de la operación como tal de la empresa.
Vamos a pasar a gastos de honorarios. Entonces pues honorarios también puede ser honorarios para personal de administración o personal de ventas. Entonces nos tocaría mirar aquí qué personal hay si hay de administración o de ventas, pero vemos que hay de los dos, porque aquí dice que se le paga un salario a personal de ventas y por acá dice que se le paga prestaciones sociales a administración. Entonces hay de los dos. Entonces aquí no sabríamos si puede ser de administración, en gasto operacional de administración, o gasto operacional de ventas. Entonces generalmente si no conocemos qué tipo de gasto es, entonces lo colocamos en operacional de administración. Listo, vamos a pasar a gastos pagados por anticipo. Aquí viene otra clave: todo lo que diga por anticipado es un diferido. Todo lo que diga por anticipado es un diferido. ¿Qué es un diferido? Todo lo que se anticipa, todo lo que se paga o se recibe por anticipo, es decir, que no se ha vencido la cuota, no se ha vencido el plazo y ya la empresa lo está pagando, ¿sí? Entonces, todo lo que diga por anticipo es de diferidos. Pero aquí hay diferidos, hay de dos clases. Hay diferidos en los activos y diferidos en los pasivos. Si quieren, en la 17 son los diferidos de los activos y en la 27 son los diferidos de los pasivos. ¿Cuál es la diferencia? Es muy sencilla. Lo primero que tenemos que ver es que diga por anticipado. Entonces ya sabemos que es diferido, podemos ver que es diferido. Entonces ya decimos si es de activo o de pasivo. ¿Cómo sabemos si es de activo y de pasivo? Por la palabra antecesora. Si aquí dice pagados, es un activo diferido. Pero si más acá, por ejemplo aquí dice recibido, es un pasivo diferido. Si ven que en los dos dice por anticipado, entonces por eso se deduce que es un diferido. Pero entonces la diferencia está en esta palabra, pagado o recibido. ¿Y por qué? Porque si vemos el contexto total, gastos pagados por anticipo, significa que la empresa tiene unos gastos, unas deudas que va a pagar, y los paga por un mes anticipado, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es un activo? Porque es dinero que la empresa, como no se ha vencido el plazo, todavía es de la empresa. Hasta el día que se venza el plazo, hasta el día en que se cumpla la cuota, ahí sí ya es un gasto. Pero de resto, antes que se cumpla el plazo y la empresa ya lo haya pagado, es plata que todavía es de nosotros porque no se ha vencido el plazo. Entonces decimos que es un activo, pero diferido. Y ingreso recibo por anticipo, voy a saltarme aquí porque ya estaba explicando en los dos. El ingreso, entonces miremos el contexto. Ingreso, es decir, un dinero que nos entró. Recibido, que recibimos por anticipo, es decir, que un cliente nos debía una deuda y nos la pagó, nos la debía para, pongámosle ahorita en abril, y nos la pagó hoy 3 de marzo. Entonces es un dinero que no lo pagó por anticipado, pero como no se ha vencido la cuota, es plata que todavía es de ese cliente, todavía es de él. Entonces por eso no la puedo incluir dentro de mis activos ni dentro de mis ingresos, sino dentro del pasivo diferido, porque es dinero que todavía es del cliente, ya no la entregó, pero es plata que es del cliente, porque en dado caso, si nos corresponde devolverle ese dinero, entonces por eso es que queda en el pasivo, ahí queda en el pasivo. Listo. Vamos a pasar a el impuesto a las ventas por pagar. Entonces ese ya lo conocemos, todo lo que son impuestos, gravámenes, lo que hay que pagar al Estado son pasivos. Estos los encuentran en el grupo 24, que son pasivos de impuestos y gravámenes. Entonces es un pasivo corriente. ¿Por qué? Porque el impuesto se paga pues ahorita como por el tema del recaudo, del mecanismo de recaudo, entonces se paga mensual o trimestral. Entonces vamos a ver el ingreso al comercio al por mayor al por menor. Entonces vemos la primera palabra, que es un ingreso, es decir, algo que nos entra por el comercio al por mayor al por menor. El comercio al por mayor y al por menor es comprar y vender, ¿sí? Es la venta. Entonces como la empresa se dedica a comercializar, es decir, comprar y vender, entonces aquí ya podemos ver que él está recibiendo un ingreso por lo que hace, por comprar y por vender. Entonces aquí ya sabemos que es un ingreso operacional, porque tiene que ver directamente con lo que se dedica la empresa.
Vamos a pasar a inventarios, mercancías no fabricadas por la empresa. Entonces primero deducimos que es un activo porque es algo que bienes que pertenecen a la empresa y pertenecen al grupo de inventarios, que es el grupo 14. Ahí pueden mirar qué tipo de inventarios pueden haber. Entonces el inventario de una empresa comercial, que es la que tenemos, es el mercancías no fabricadas por la empresa. ¿Por qué? Porque él simplemente compra la mercancía y la vende. Entonces por eso me dice mercancía que no fabrica la empresa. Si fuera una empresa industrial, ahí sí ya no sería inventario de mercancía no fabricada por la empresa, sino sería inventario de materia prima, inventario de productos en proceso, porque él tiene que comprar para transformar y posterior a ello vender. Entonces este inventario es exclusivo para las empresas comerciales. Entonces sabemos que es un activo y decimos que es un activo corriente. ¿Por qué? Porque la mercancía no la podemos dejar almacenada en más de un año, sino nos toca en menos de un año sacar la mercancía para la venta. Vamos a pasar a inversiones en bono. Entonces estas las pueden encontrar en el grupo 12. Son todas las inversiones, todas el dinero en que la empresa invierte en bonos, en acciones, en otras empresas para adquirir una ganancia. Entonces aquí dice que invirtió en bonos en otra empresa, como las acciones. Los bonos son muy parecidos a las acciones. Entonces aquí invirtió en acciones. Entonces es un activo porque es dinero que la empresa tiene ahí y lo tiene invertido para recibir una utilidad. Y pues recordemos que entre paréntesis nos indica si es a largo plazo es no corriente y si es a corto plazo es corriente. Entonces aquí podemos deducir que es un activo porque es dinero que invirtió en la empresa, y a largo plazo entonces sería no corriente. Bueno, vamos a pasar a inversiones en acciones. Entonces es igual al de arriba, en lo que invierte la empresa, pero pues acá ya dice que es a corto plazo. Entonces pues sabemos que es un activo corriente. ¿Por qué? Porque es a menos de un año. Vamos a pasar a muebles y enseres. Entonces sabemos que es un activo, bienes de la empresa, y pertenece a la propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo. Vamos a pasar a obligaciones financieras. Entonces obligaciones, es decir, algo que tenemos que hacer, que tenemos que pagar. Todo lo que diga obligaciones también deducimos que es un pasivo. Entonces decimos que son obligaciones financieras, es decir, que debemos a un banco, o todo el tema de las finanzas. Entonces sabemos que es un pasivo porque es algo que tenemos que pagar, por eso dice obligaciones. Y como dice corto plazo, entonces corriente. Prestaciones sociales de administración. Entonces esto hace parte de la nómina del área administrativa. Entonces ahí en la 51, que es las operacionales de administración, como lo decíamos aquí, en los gastos operacionales de administración, la 51 habla todo de los sueldos de los trabajadores. Entonces ahí entra cesantías, primas, sueldo, todo ello, todo lo que tiene que ver con el salario del empleado. Entonces las prestaciones sociales también entran dentro del salario que tiene que pagar la empresa. Entonces es un gasto porque hay que pagarlo y eso no se le va a retribuir, entonces es un gasto. Y decimos que es operacional porque tiene que ver directamente con lo que hace la empresa, porque sus empleados pues son los que hacen que la empresa funcione. Si no tuvieran empleados, pues la empresa básicamente no funcionaría. Gasto operacional y de administración. ¿Por qué? Pues la misma palabra aquí lo indica, que es las prestaciones sociales para el área administrativa. Proveedores. Entonces proveedores son todos los que nos surten de mercancía. Entonces proveedores pertenece al grupo 22, que son ahí pueden revisar un poco más el tema de proveedores, y pues son las deudas que les debemos a ellos. Entonces les debemos a los proveedores y pues a ellos hay que pagarles en menos de un año, porque pues ningún proveedor va a esperar más de un año. Entonces esta es muy importante que la observemos, que la revisemos, el tema de la provisión a los deudores clientes. La instructora Andrea dijo que lo único que va restando en el activo corriente es la provisión a los deudores clientes, o la provisión a los clientes. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, se provisiona o se genera
un dinero para cubrir en caso de que no nos paguen. Entonces provisiona a los deudores clientes. Entonces deudores clientes es porque nos deben una plata, unos clientes nos deben una plata y entonces ya llevan mucho tiempo en mora. Entonces lo que hace la empresa es decir, bueno, entonces como estos clientes no nos han pagado y llevan mucho tiempo, entonces vamos a provisionar en caso de que ellos no nos paguen. Entonces esto no puede ir sumando porque es algo que la empresa está invirtiendo y sabiendo que no es algo que tiene que dar la empresa, sino que antes bien es un activo, es algo que nos va a entrar, pero entonces él lo está provisionando, él está aportando, la empresa está poniendo ese dinero en caso de que el cliente no pague. Entonces eso no nos puede representar sumatoria o agregado al activo, sino tiene que ir restando porque no nos va a entrar. Antes nos toca pagar, básicamente en caso de que el cliente no pague, estamos pagándole nosotros mismos, la empresa le estamos pagando la deuda al cliente, entonces por eso va restando. Entonces ese sería provisión deudores clientes, sería un activo, iría en el activo corriente porque se provisiona a menos de un año y va restando debajo de los clientes, ¿sí? Entonces voy a colocar ahí clientes, restando a clientes. ¿Por qué? Porque pues ya habíamos indicado. Aquí vemos un caso muy similar, pero pues hay que tener cuidado con las palabras que están dentro de la cuenta. Aquí dice provisión, ya sabemos que es un dinero que se recauda, que se anticipa en caso de que suceda algo. Dice que se provisiona para obligaciones laborales, se provisiona para el pago de los empleados, para pagar algo a los empleados. Entonces esta provisión si no es un activo, porque recordemos que la obligación es algo que toca pagar, así se provisione o no se provisione, igual se va a cumplir el plazo, igual se va a convertir en un pasivo porque tenemos que pagarlo, ¿sí? Pero en cambio la provisión de deudores clientes es algo al contrario, que nos deben, sino que estamos provisionando a los clientes en caso de que no nos paguen. Pero la provisión de obligaciones laborales sí es algo que, como sabemos, la cesantía, las primas, los salarios hay que pagarlos a los empleados. Simplemente la empresa está recaudando un dinero en un mes anterior como para tener el día que toque pagarlos a los empleados, tener el dinero completo, pero igual eso se tiene que pagar. Entonces es un pasivo y es corriente porque pues no se va a provisionar a más de un año. Vamos a pasar a gasto de propaganda y publicidad. Entonces ya sabemos que es un gasto porque es dinero que no se nos va a retribuir. Aquí pues miramos si es operacional o no operacional. Entonces decimos que es operacional. ¿Por qué operacional? Porque tiene que ver directamente con lo que se dedica a la empresa. Entonces como es para propaganda y publicidad, la propaganda y publicidad se utiliza para el área de ventas, entonces lo utilizamos en operacionales de ventas, porque pues ese es para eso, para la propaganda y publicidad, para pues dar a conocer nuestro producto. Entonces es un gasto operacional. Deducimos primero que es operacional porque tiene que ver con la empresa. Si la empresa compra y vende, entonces tiene que utilizar una herramienta para poder vender sus productos. Entonces pues aquí es donde utiliza la publicidad. Entonces es un gasto operacional porque tiene que ver con el objeto social de la empresa y es de ventas porque es del área de ventas, ¿sí? Ya habíamos explicado por qué. Salario en ventas, entonces es un gasto que toca pagarle a los empleados de ¿qué área? Ahí lo está indicando, del área de ventas. Entonces gasto operacional de venta. Pasamos a servicios de mantenimiento de oficina. Entonces pues aquí es muy parecido a lo que dijimos de la del gasto de depreciación, que recordemos que yo les indicaba que esta depreciación, como sabíamos, si era un operacional de administración o una administración de o un operacional de ventas, y que sabíamos era mirando qué bienes tenía la empresa para saber qué era lo que se le iba a depreciar, y ahí era que deducíamos a qué operacional pertenecía. Aquí es similar, es servicios, es decir, que se le paga a alguien para que le haga mantenimiento a las oficinas. Entonces las oficinas, ¿de qué área pertenecen? Entonces sabemos que es del área administrativa, entonces pues decimos que es un gasto operacional. ¿Por qué operacional? Muchos dirán, pero ¿por qué operacional si no tiene que ver con lo que hace la empresa? Pero si las oficinas, sin las oficinas bien ubicadas, sin las oficinas en su estado
¿cómo podrían trabajar los empleados? No podrían, entonces detendría la productividad de las labores de la empresa. Entonces por eso tiene que ver con la operación de la empresa, porque son materiales que se necesitan para la producción de la empresa. Entonces gasto operacional de administración. Vamos a pasar a terrenos. Entonces ya sabemos que es un bien, es un activo y pertenece a propiedad, planta y equipo. Vemos utilidad de venta de material reciclable. Entonces utilidad, dinero que recibimos, una ganancia adicional que recibimos. ¿Por qué? Por la venta, por vender material reciclable, ¿sí? Entonces utilidad es un dinero que nos entra. Ingreso, todas las entradas son ingresos. ¿Por qué? Por la venta de un material reciclable. ¿A qué se dedica la empresa comercial? A comprar y a vender productos. ¿Será que el material reciclable hace parte del objeto social de la empresa? No. ¿Por qué? Porque la empresa compra productos y vende productos, no compra material reciclable y vende material reciclable. Entonces sabemos que es un ingreso no operacional, porque son otro tipo de entradas que no tienen que ver con la compra y venta de los productos. IVA por pagar a favor. Entonces esta cuenta hay que tener mucho cuidado, porque pues también no la incluyen. Entonces el IVA por pagar, primero sabemos que por pagar, ya sabemos que todo lo que diga por pagar es un pasivo, ¿sí? Pero entonces es un pasivo que corriente, porque pues el IVA se paga, ya dijimos que bimensual o trimestral, depende. Y este a favor, sin este a favor simplemente sería un activo corriente, sin ese a favor sería un pasivo corriente, sin el a favor. Pero con ese a favor, lo único que cambia es que va restando en el pasivo, va restando. Entonces lo colocamos en el pasivo corriente en el orden que es y lo ponemos restando. Esa es simplemente la diferencia. El a favor, ¿por qué? Porque es algo que es a favor de la empresa. Utilidad acumulada, entonces se la agregué, entonces voy a ponerle 45.000. Y la utilidad acumulada son de otros ejercicios anteriores que nos quedó un dinero, entonces pues lo fuimos recaudando. Entonces vamos a colocarle, ¿qué es la utilidad acumulada? Pertenece al patrimonio. Listo, entonces hasta ahí ya hemos distribuido las cuentas que pues más se usan y que probablemente se usen también en la evaluación. Entonces una buena estrategia, lo que yo personalmente hago, es pues hacerle como símbolos a las cuentas para saber si es un activo, si es un pasivo, si es un patrimonio. Entonces yo lo que hago es aquí ponerle, por ejemplo, un asterisco, un asterisco, o le pongo un guión. Los activos son un asterisco, los pasivos son un guión. Entonces después que vengo a mirar para pasarlo al estado de resultados, simplemente miro todos los asteriscos y sé que son activos. Entonces aquí pues vamos simplemente a los activos, a ponerlos en amarillo, todos los activos en amarillo. Esto se hace más para que seamos más rápidos a la hora de hacer el estado de resultados, seamos más eficientes y pues no nos vayamos a enredar. Otra herramienta que yo uso y pues que la mayoría he visto que usan, es que lo que hacen es que tachan las cuentas que ya utilizan, ya pasándolo al estado de resultados, o lo con un resaltador, le marcan con un resaltador para que sepan que ya esa cuenta la utilizaron y no otra vez estén mirando, pero será que esta cuenta la utilicé o no la utilicé, sino que simplemente van resaltando o van tachando para que ya no se vayan a equivocar. Entonces aquí estamos quitando los activos, resaltando los activos en amarillo. Pues los pasivos vamos a resaltarlos en un azul y pues así sucesivamente. Listo, ya desarrollé el pasivo con azul. Ahora vamos a seleccionar el patrimonio con rojo. Bueno, aquí como se pueden dar cuenta ya he clasificado por colores. Entonces el activo es el amarillo, el pasivo es el azul, el patrimonio es el rojo
el gasto, el ingreso es el verde, el gasto es el morado y el costo es el blanco. Entonces vamos a pasar a hacer muy rápidamente el estado de resultado. Entonces recordemos que lleva el encabezamiento, entonces la billetana LTDA, la billetana LTDA, abajo ponemos el NIT, le ponemos estado de resultados. Bueno, esto ya lo conocemos, entonces pues no me voy a centrar mucho en eso. Bueno, pasamos en materia. Entonces, primero, ingresos netos operacionales. ¿A qué son iguales? A los ingresos brutos menos devoluciones. Entonces, rápidamente, ingresos brutos, yo utilizo 3 columnas. Esta la hago como para los subtotales de los operacionales de administración y de ventas. Entonces, ingresos brutos, sabemos que son todos los ingresos operacionales. Entonces, rápidamente buscamos ingresos, que recordemos que son los verdes. Entonces, devoluciones, ingreso no operacional. Entonces, no es ingreso al comercio al por mayor al por menor. Hay uno y no hay más. Este es el único operacional que hay. Entonces, es igual a este valor, 4.785.000. Y lo pegamos en ingresos brutos. Bueno. Entonces lo que les decía es que lo que se hace es tacharlo para pues ya no confundirnos. Entonces podemos tacharlo con un negro para no confundirnos. Listo, ya utilizamos esa cuenta, entonces ya no nos vamos a enredar más con esa cuenta. Bueno, ya tenemos aquí entonces devoluciones. Entonces devoluciones, recordemos que también es un ingreso, pero dijimos que iba restando. Entonces este valor es el que va ahí, que cuando pasamos ahí pues les indiqué que respectivamente iba aquí y pues va restando. Los que van restando simplemente vamos a dejarlo en rojo. Entonces los ingresos netos operacionales es igual a este menos este. Aquí vemos que las devoluciones se restan. Entonces ese es el ingreso neto operacional. Ahora le vamos a restar el costo de ventas. Costo de ventas, entonces ya está determinada también, así se llama la cuenta, pero pues se me olvidó aquí. Vamos a tachar también la devolución en venta para no enredarnos, y buscamos pues costo de venta, que es el único costo que tenemos. Recordemos que estaba en blanco, entonces es este, y pues va restando también, pero este va restando a este lado. Entonces lo colocamos en rojo porque va restando, y aquí sería igual a los ingresos netos operacionales menos el costo de ventas. Eso sería igual a la utilidad bruta en ventas. Ese sería igual. Entonces vamos a tachar aquí también el costo de ventas para no enredarnos. Bueno, vamos a pasar entonces a eso. Le vamos a restar los ingresos operacionales. Y pues los ingresos operacionales, como ya habíamos explicado, se vienen operacionales de administración. Les voy a escribir admin. Operacionales de administración. ¿Cuál es la operacional de administración? Le voy a escribir aquí la 51, todas las 51, como ya habíamos explicado. Entonces lo que hacemos es venir aquí rápidamente, buscamos los ingresos, que recordemos que son los gastos, perdón, que son la morada, y buscamos todos los de administración. Aquí hay una de administración, entonces tomamos el valor de todos los de administración, los que habíamos clasificado como administración, y los colocamos aquí para hacer una sumatoria primero, antes de saber. Aquí va pues la sumatoria de todos los subtotales que hayan en operacionales de administración. Entonces vamos tachando de una vez. Operacional de administración, aquí hay otro, el de arriba, este lo vamos agregando. Y también se me olvidaba, es importante pues aquí describir de qué se trata, ¿no? Entonces vamos a mirar otra vez aquí de qué se trata este. Entonces este es de depreciación, o sea, este iría de últimas. Entonces bueno, ya los organizamos. Entonces este vamos a ponerle depreciación, que este es el de la depreciación de los bienes del área administrativa. Y pues este pertenece a los honorarios. Tachémoslo, los honorarios.
honorarios. Ya ahorita organizamos, pues ya ustedes organizan el orden. Recuerden que el orden cómo se hace para saber si va primero los honorarios y segundo la depreciación, cómo se hace. Simplemente van a la 51 y revisan si honorarios qué cuenta es, si el honorario si es la 5105 y depreciación es la 5120, pues entonces colocarían primero honorarios antes que depreciación. Entonces pues yo para para ser más rápido, entonces simplemente voy a colocarles en desorden, pues ya ustedes lo ordenarán. Bueno, miramos más gastos de administración. Aquí tenemos otro que es 630.000, que es por prestaciones sociales. Entonces 630.000 por prestaciones sociales. ¿Sí? Es importante especificar bien de qué tipo es ese gasto. Entonces vamos tachando. Este valor lo tachamos, que ya lo usamos. Y gasto operacional de administración, aquí tenemos el último, lo pegamos aquí, y ese es de servicios de mantenimiento de oficina. Entonces mantenimiento oficinas, listo. Y pues ya como se pueden dar cuenta, ya no tenemos más gastos de administración. Listo, lo que hacemos es pasar a sumar. Y eso nos da, no, aquí no lo colocamos. Esta sumatoria la colocamos es aquí arriba, donde nos dice operacional de administración. Es la sumatoria de todos estos. Perdón. Entonces es la sumatoria de este, más este, más este, más este. Ese da la operacional de administración. Y pues aquí pasamos a los operacionales de ventas. Listo, rápidamente entonces empezamos a discriminar nuevamente. Recordemos que este es de la 52. Entonces tomamos todos los de las 52 operacionales de ventas. Recordemos que son los morados, operacionales de venta. Aquí tenemos uno. Entonces este es propaganda y publicidad. Entonces propaganda. Listo. Lo subrayamos para no equivocarnos. Aquí tenemos otro de ventas. Entonces es de salario, salarios. Aquí me quedó mal. Listo. Y pues no tenemos más de venta, entonces tachamos este y listo. Entonces ya terminamos con los operacionales. Si ustedes revisan, ya morados los tachamos todos, nos queda solo un gasto no operacional. Entonces para eso es bueno tachar, para que usted ya vaya mirando, listo, ya no hay más gastos, entonces ya puedo continuar. Bueno, entonces igual, entonces vamos a sumar aquí en operacionales de venta la sumatoria de este más este y da este valor. Entonces los ingresos operacionales, perdón, aquí me equivoqué, no se llaman ingresos operacionales, no se llaman gastos operacionales. Gastos operacionales. Entonces lo que hacemos en los gastos operacionales es igual a los gastos operacionales de administración más los gastos operacionales de ventas, y eso nos da este valor. Entonces este va restando. Entonces lo colocamos en rojo. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a sacar cuánto nos da eso. Este, que es la utilidad bruta en ventas, menos los gastos operacionales. Y esta sería la utilidad operacional. La utilidad operacional. Muy bien. Ahora entonces a esa utilidad operacional se le suman los ingresos no operacionales. Los ingresos no operacionales. ¿Cuáles son los ingresos no operacionales? Los que no tienen que ver con la empresa, es decir, los de la 42. Recordemos que los ingresos están en verde, entonces ingreso no operacional, ya lo hemos clasificado. Entonces es este valor. Entonces este es recibidos por acciones. Entonces lo colocamos aquí porque pues no sé, tenemos varios, entonces por acciones. Ahí pues voy a resumir, pero pues hay que colocar todo: ingresos recibidos por acciones. Entonces vamos a tachar que otro ingreso, utilidad, bueno, este también, que es del material reciclable que vendimos. Entonces vamos por venta de material.
listo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces vamos a tachar primero este antes de sumar, y ahora sí. Entonces lo que hacemos es aquí vamos a, es igual a la sumatoria de de los ingresos no operacionales, entonces nos da 589.000. A eso se le resta los gastos no operacionales, los gastos no operacionales. Entonces buscamos en nuestra tabla, recordemos que los gastos son los morados, entonces los no operacionales. Entonces para eso es la clasificación. Si ven que ya ahorita lo único que hacemos es revisar, mirar nomenclatura por colores y todo eso, entonces es importante clasificar también con logotipos, o si con colores, como ven es muy fácil. Entonces gastos operacionales, no sé si hayan más gastos financieros, no hay sino ese, entonces pues lo podemos simplemente colocar directamente en aquí directamente. Entonces gastos no operacionales lo colocamos en rojo porque va restando y listo. Entonces eso nos va a dar la utilidad neta antes de impuestos y reservas. Listo. Entonces, ¿qué nos va a dar la utilidad neta antes de impuestos? La sumatoria de la utilidad operacional más los ingresos no operacionales menos los gastos no operacionales, y eso nos da la utilidad neta antes de impuestos y reservas. ¿Qué hacemos? Le sacamos el impuesto de renta. Siempre cuando hay ganancia, cuando aquí tenemos un valor en ganancia, entonces ya sabemos que hay que sacar el impuesto de renta y reservas. Pero si aquí nos hubiera dado menor que 0, hasta ahí terminamos el ejercicio y no sacamos impuesto de renta. Pero como sí tenemos utilidad, entonces vamos a sacarlo. Impuesto de renta y complementarios, entonces es igual al 25%. Entonces tomamos este valor y lo multiplicamos por 25 y lo dividimos en 100, y eso nos va a dar 355.076. pero el impuesto de renta y complementario lo va a resaltar así como un amarillo, se redondea, es el único que se redondea al 1000 más cercano. Entonces como aquí nos da 355.076 pesos, entonces el 1000 más cercano, si pasa de 500 pesos se acerca al siguiente valor. En este caso, si aquí sería 355.500, se acercaría a 356.000, pero como no excede de 500 pesos, sino antes da 76 pesos, entonces lo dejamos en 355.000 pesos. 355.000. Entonces recuerden que se redondea al 1000 más cercano. Listo. Ahora entonces eso nos va a dar una utilidad líquida, que es igual a, va en rojo porque va restando, entonces a la utilidad neta antes de impuesto menos el impuesto de renta, nos da la utilidad líquida. A eso tenemos que sacar la reserva legal, que es siempre del 10%, lo voy a colocar ahí 10%. Y pues el 10%, entonces lo mismo que el impuesto de renta, cogemos el valor y lo multiplicamos por el 10 dividido entre 100, y eso nos da la reserva legal. Esta reserva si no se aproxima, aquí le podemos quitar el decimal, entonces aquí quedaría en 531 me dice. Bueno, listo. Entonces aquí nos va a dar la utilidad del ejercicio, que es igual a, acuérdense, la reserva legal va restando, entonces la utilidad del ejercicio es igual a menos igual 958.775 es nuestra utilidad del ejercicio. Vamos a resaltarlo con azul. Listo, y ya tenemos nuestro estado de resultados. Pero nos falta algo importante, que son las firmas. Entonces no se les olvide las firmas, entonces del contador y del revisor fiscal y el representante legal. Listo. Bueno, ya teniendo entonces el estado de resultados, vamos a pasar a otra hoja a hacer el balance general. Entonces va el encabezamiento, yo voy a escribir el encabezamiento, pues ustedes lo harán ya con los datos respectivos. Vamos a dividir entonces
activo corriente, activo, se divide en activo corriente. Vamos a nuestra tabla y miramos nuestros activos. Recordemos que el activo es el amarillo. Todos los corrientes, 52.500, entonces este es de banco, va aquí, bancos, listo. Continuamos, entonces vamos tachando. Corriente, cuentas por cobrar a trabajadores. Recuerden que yo no lo estoy haciendo en orden, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Cuentas por cobrar a trabajadores, listo. Recuerden que va en orden, entonces para el orden, entonces revisan en los activos, revisan el banco aquí cuenta es, cuentas por cobrar a trabajadores qué cuenta es, y según la cuenta la colocan desde la cuenta inferior a la cuenta mayor. Sino que yo aquí por hacer más rápido vamos a hacerlo así. Entonces activo corriente tenemos este, deudores clientes, entonces clientes, y vamos tachando. ¿Qué otro activo corriente? Recordemos que son los amarillos. Activo corriente tengo otro aquí, 820.000, que es de inventarios. Inventarios. Tachamos. Inversiones en bonos, entonces no corriente. Corriente tenemos este, inversiones en acciones. Inversiones, acciones, y vamos tachando. Activo corriente tenemos bueno, aquí hay que tener mucha atención. Entonces recordemos que el provisión para deudores clientes, entonces va en activo corriente, pero va restándole a clientes, como ya lo hemos explicado. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el valor, vamos al balance general y lo colocamos inmediatamente después de clientes, es decir, debajo de clientes. Entonces colocamos el valor aquí y le colocamos provisión clientes, va inmediatamente debajo, y lo colocamos en rojo porque recordemos que es el único que va restando, y tachamos. Listo, ya no hay más corrientes. Entonces sumatoria, y eso nos da el total activo corriente. Yo también lo que hago pues también es utilizar muchas nomenclaturas, activo, corriente, o sea, para no tener que escribir toda la cuenta, sino utilizar así como abreviaturas para que no sé, quede más sencillo. Listo, vamos a resaltarlo como en azul para la diferencia. Vamos a pasar a activo no corriente. Activo no corriente, entonces empezamos a mirar que no hay corriente. Entonces diferido no corriente. Inversiones en bonos, porque dice largo plazo, fue que la colocamos en no corriente. Entonces inversiones, bonos. Listo, miramos qué otra cuenta hay, tachamos. Activo no corriente, no hay más, entonces esa es la única. Entonces pasamos inmediatamente a sumatoria y ese nos da total activo no corriente. Listo, subrayamos en azul y pasamos a propiedad, planta y equipo. Empezamos a mirar rápidamente los amarillos. Aquí tenemos uno que es depreciación acumulada. Bueno, esa recordemos que va a lo último y va restando. Entonces vamos a ponerle depreciación. Yo aquí la estoy colocando en desorden, recuerden, pero la depreciación siempre va de últimas, después de todo, de que dividamos y consideremos toda la propiedad que hay en la empresa. Derechos de marca intangible, tenemos edificios, 850. Vamos a colocar de una vez la depreciación en rojo para que no se nos olvide, y tachamos depreciación en edificios, pues tachamos
diferido, propiedad, planta y equipo. Tenemos otro, muebles y enseres. Muebles y enseres. Listo, tachamos. ¿Qué otro tenemos? Propiedad, planta y equipo, el último. Y terrenos. Bueno, terrenos. Listo. Entonces ya no hay más. No, tachamos. Y ya no tenemos más amarillos. Como ya se pueden dar cuenta, entonces, listo, ya amarillos. No nos quedan sino intangibles diferidos. No hay más. Listo. Entonces ahora pasamos a hacer la sumatoria. Entonces sería igual a estos. Se suman los que están en negro y se resta el rojo. Y eso nos da la total propiedad, planta y equipo. Listo, vamos a resaltarlo en azul. Recuerden que, si se pueden dar cuenta aquí en la fórmula, resté el B18 porque siempre se resta la depreciación acumulada. Pasamos, entonces miramos qué nos queda. Entonces nos queda un diferido y un intangible. ¿Cuál va primero? Diferido. Entonces diferidos. Entonces tomamos el valor y es gastos pagados por anticipo. Gastos pagados por anticipo. Listo. Y pues total, porque no hay más, el mismo. Total diferidos. Listo. Y en azul, para saber cuáles son nuestros totales, tachamos el diferido y nos queda un intangible que es del derecho de marca. Entonces lo mismo, tomamos intangibles, que es el otro grupo general, por decirlo así. Tomamos el valor y derecho de marca. Listo. Total intangible. Total intangible, entonces es el mismo valor. Subrayamos en azul y listo. Ya clasificamos nuestro activo. Entonces aquí tachamos. Ya hemos clasificado nuestro activo. Listo, entonces ¿qué hacemos? Pasamos a sumar. Entonces total activo. Entonces sumamos todos los valores que subrayamos en azul. Y ese nos da el total de activos. Y vamos a subrayarlo en otro color, porque este es muy importante. Ponerle amarillo. Vamos a pasar a pasivo. Entonces, pasivo corriente. Pasivo corriente. Entonces revisamos rápidamente qué pasivos corrientes hay. Hay hartos. Entonces, cuentas por cobrar, por pagar, corto plazo. Entonces, cuentas por pagar. Listo. Tachamos. Gastos no operacionales. Estos gastos no los había tachado. 342.431. Vamos a mirar. 340. Sí, ya los había discriminado en el estado de resultados, pero no lo había tachado. Entonces tachémoslo porque después nos enredamos. Bueno, aquí otro pasivo corriente. Impuesto a las ventas por pagar. Recuerden que esto va en orden. Y yo la voy a poner. Esto va en orden, entonces toca que revisen bien en el PUC qué cuenta es para que la pongan en el orden respectivo. Esto es un pasivo diferido, entonces no va aquí. Obligaciones financieras. Obligaciones financieras. Tachamos. Proveedores. Tachamos.
pasivo corriente. Entonces estas son las provisiones, y este sí no va restando, sino este va sumando normal, porque es una obligación. Entonces no va restando porque finalmente es algo que tenemos que pagarlo. Entonces antes nos tiene que sumar en el pasivo, y tachamos. Y tenemos el último, este sí va restando. Mira, aquí pues colocamos el respectivo signo. Entonces este va restando, el IVA por pagar, pero a favor. El que dice, si se van a dar cuenta acá, IVA por pagar normal va sumando, pero este IVA por pagar a favor va restando. Vamos a colocarlo en rojo y revisamos, ya no hay más. Entonces vamos a tachar la última que usamos y ya no tenemos más corrientes. Entonces ya sabemos que nos queda un diferido y la utilidad acumulada que va para el patrimonio. Listo, entonces total pasivo entonces es igual a la sumatoria de estos menos este. Entonces este es nuestro total pasivo. Listo. Ahora vamos a pasar vamos a mirar pasivo no corriente, que sería el que sigue, pero no corriente no tenemos. Entonces pasamos a diferido, que es el único que tenemos. Diferido, si no tenemos no corriente, no vamos a escribir pasivo no corriente igual a 0, no, sino simplemente no lo colocamos. Diferidos, entonces es igual a 70.000 ingresos recibidos por anticipado, que ya sabemos la clave ahí de anticipado. Listo. Como no tenemos más, entonces total diferidos 70.000 y lo subrayamos en azul. Listo. Entonces tachamos aquí el pasivo diferido, y como ya nos podemos dar cuenta, lo único que nos queda es el patrimonio y la utilidad acumulada. Entonces ya sabemos que ya el resto ya están ahí incluidas, entonces ya no tenemos que preocuparnos por esas cuentas. Entonces pasamos a patrimonio. Bueno, vamos, total pasivo sería igual a la sumatoria de los totales, este más este, igual. Entonces este lo vamos a subrayar también en amarillo, que son como los más relevantes que necesitamos saber. Patrimonio. Miramos, entonces el orden del patrimonio es: primero van el capital social, luego van las reservas, luego van las utilidades. Entonces capital social, miramos, está en signo de preguntas. ¿Por qué está en signo de preguntas? Porque tenemos que averiguarlo. Entonces ya vamos a mirar cómo averiguarlo. Entonces vamos a tacharlo, ya vamos a mirar. Y pues lo único que tenemos es utilidad acumulada, y ya miramos en el estado de resultados qué pasamos. Entonces el capital social, entonces lo tenemos en signo de preguntas. Iría la reserva legal. ¿Cuál es la reserva legal? La que sacamos en el estado de resultados. Aquí hay que acotar algo muy importante. Las cuentas que van del estado de resultados al balance general son 3. La primera es la utilidad neta antes de impuestos y reservas, que no la he colocado. Vamos a subrayarla aquí en rojo. La otra que va para el balance general es la reserva legal. Y bueno, vamos más bien a colocarle aquí como un chulo, como un chulito ahí más o menos. Vamos a colocarle un asterisco. A los que le puse asterisco son los que van para el balance general. Entonces aquí vemos que la utilidad neta antes de impuestos y reservas, la reserva legal y por supuesto la utilidad del ejercicio. Esas 3 van para el balance general. Si hubiera reserva estatutaria, que recordemos que es la que establece la empresa, esa también iría para el balance general, pero como no hay, entonces esas 3. Entonces menos mal me acordé porque yo no había incluido el impuesto de renta y complementarios, que no es este sino es este, el impuesto de renta y complementarios, este de aquí. Entonces este valor también va para el balance general, pero este va para el pasivo.
para el pasivo, este valor. Entonces vamos a colocarlo aquí, vamos a pasar este para abajo y vamos a colocar este aquí. Vamos a colocarle impuesto de renta. Listo, ese no va restando, sino que va sumando común y corriente. Listo, entonces pues aquí tenemos que modificar la operación. Entonces tenemos que sumarle el de 11 y listo, ese sería nuestro valor. Y pues aquí también, bueno, ya nos cambió todo, que ya este es igual al de 12 más de 15, nos cambió de una vez. Entonces ahora sí, patrimonio, capital social, tenemos que averiguarlo, la reserva legal, que recordemos que colocamos aquí el asterisco porque también se pasa para el balance general. Ahí va esta reserva legal, que es igual a 106.531. Listo. Y pues iría a reserva estatutaria, pero no tenemos. Entonces va utilidad del ejercicio primero. Va primero utilidad de ejercicio. Utilidad del ejercicio va primero, perdón. Utilidad del ejercicio, que es igual a la que pues nos dio en el estado de resultados, es decir, esta que es la última que pasamos también, 958.775. Listo. Y pues la utilidad acumulada. ¿Cuál es la utilidad acumulada? La que recordemos que teníamos en la tabla, que la habíamos clasificado en el patrimonio. Esa es igual a 45.000 pesos y tachamos 45.000 pesos. Y listo. Si ya miramos, ya pues corroboramos, decimos que las tres que tenemos que pasar, dos van para el patrimonio, que es la reserva legal de utilidad del ejercicio. Ya están aquí, reserva legal de utilidad del ejercicio. Y pues el impuesto de renta y complementarios también va para acá y va para aquí para el pasivo, que ya lo tenemos aquí. Y pues también la utilidad del cuadro, la que habíamos dicho que era el patrimonio, la utilidad acumulada. Entonces ya con eso pues ya tenemos ya todos nuestros datos y pues pasamos a total patrimonio. Pero entonces aquí el último paso sería saber cuánto es nuestro capital social. Para saber el capital social es muy sencillo. El activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos lo que tenemos en el pasivo. Si el activo es igual al pasivo más el patrimonio, entonces nuestro total de pasivo es este, y a ello le sumamos los 95, la reserva legal. Aquí está en rojo, pero no significa que va restando. Vamos a arreglarlo de una vez para no confundirnos. La reserva legal va en negro porque no va restando. Entonces, ahora sí, tomamos el total del pasivo y le sumamos lo único que tenemos en el patrimonio, este y este. Y eso nos da este valor, 2.751.530. Entonces, como el pasivo más el patrimonio es igual al activo, entonces pues por ende sé que esta sumatoria es lo que hasta ahora tengo del pasivo del patrimonio. Entonces la diferencia entre este y este es el capital social, para completar, por decir así, para equilibrar. Entonces tomamos este y le restamos el valor que nos dio de la sumatoria. Este valor es igual a el capital social, 1.535.593 pesos. Y listo. Ya ahora sí vamos a sacar la sumatoria del total del patrimonio, ya teniendo el capital social y ya tenemos los valores. Entonces vamos a resaltar el patrimonio en amarillo. Y como sabemos si nos quedó bien o nos quedó mal, entonces simplemente sumamos el pasivo más el patrimonio y nos tiene que dar el valor del activo, que efectivamente este es el mismo que acá. Y pues hasta ahí ya hemos terminado. Recordemos que van las firmas al final del encabezamiento, al final, y eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces les recuerdo que las preguntas que tengan las tengan preparadas para hoy, para solicitarle a la instructora un espacio para pues responder entre todos las preguntas. Entonces espero que les haya quedado claro y pues que nos vaya bien a todos en la evaluación. Muchas gracias y hasta luego.